Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días. Ah, ¿Cómo están? Bien, chicos, voy a compartir la asistencia. Por favor, con voz fuerte y firme, contesten la palabra presente. Acabamos de ingresar y solamente tenemos un porcentaje del salón, entonces tratar de estar en el tiempo adecuado. Tenemos solamente 28 participantes y ustedes realmente son 32, entonces tener en cuenta esa parte. Arriaga Gómez Rosa. Presente. Alarcón Serrano Ronnie. Presente. Ávila. Aragundi. Presente. Barquín. Presente. Batallas. Presente. Camposano. Presente. Ceballos. Presente. Córdoba. Presente. Díaz. Franco. Presente Franco, profe. González Martillo. Presente. Guaranda. Presente. Hidalgo. Hidalgo. Presente. López. Presente. Matute. Presente. Molina. Presente. Monroy. Presente. Morales. Presente. Olaya. Presente. Palacios. Presente. Paladines. Presente. Peña. Presente. Pinta. Pinta. Ricardo. Presente. Ya está Ricardo. Rosero. Presente. Salas. Profe, me tengo que Presente, retirar a Salas. conectarme con la tutora. ¿Por qué razón, Sebastián? No sé, ella dijo que ya le habían informado a los maestros, me dice. ¿Cuál es su tutora? A Miss Gladys Peralta. No, la verdad es que no. Puede retirarse y luego converso con la maestra, ¿ya? Vaya, Sebastián. Santana. Presente. eh, Solís. Bueno, profe, ya me conecté. Solís. Tamay. Presente. Vera. Presente. Vinuesa. Presente. Alguien que esté presente y tenga la falta porque no ha dicho Profe, Profesor. yo no apellido. puedo activar el micro, Ávila. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, por favor voy a solicitar que me abran su taller de redacción creativa. La semana anterior estuvimos tratando acerca de las propiedades del texto, ¿verdad? Que eran coherencia, cohesión y adecuación. Vimos también lo que era mecanismos de sustitución léxicos y gramaticales. ¿Qué mecanismos vimos en la clase anterior? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien se recuerda de la clase anterior o ya se les olvidó también? A ver. ¿Me confirman qué tema vimos en la clase anterior en redacción creativa? Miren en sus apuntes.
Bien, les voy a hacer un repaso de lo que abordamos la clase anterior para que ustedes refresquen un poquito la memoria y se recuerden que tratamos. Vimos lo que son las propiedades textuales y dijimos que las propiedades textuales tenían muchas características y una de esas propiedades era la adecuación, la coherencia y la cohesión. Vimos también cómo utilizar conectores. Además que vimos la sustitución léxica y gramatical. La parte de que si un texto se repetía en ideas, se lo omitía y se llamaba elipsis. Si las palabras teníamos que cambiarlas por significados semejantes, sinonimia, y cuando se hacían una sola, hiperonimia. Y en cuanto a las personas, si se cambiaba por yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, se llamaba pronominalización. ¿Ya se recordaron de la clase anterior? ¿O aún no se recuerdan nada de eso? ¿Me confirman? Que vimos ahí, por ejemplo, todos los días por la mañana, lo primero que hago es agradecer a Dios, le agradezco a Dios por la vida, le agradezco a Dios por la salud, y luego dijimos que era un texto que no tenía coherencia y que teníamos que quitar esas ideas. ¿Se recuerdan? Sí. Bien. Dentro de estos mecanismos, pues vimos dos tipos de mecanismos. Por favor, Natalia, léenos cuáles son los dos tipos de mecanismos que tratamos en la clase anterior, los que están ahí con rojo. Adelante. Mecanismos de cohesión, recursos anafóricos, sustitución léxica, elipsis, sinónimos, hiperónimos, sustitución gramatical, pronominalización, pronombres, determinación, determinantes, adverbialización, adverbios, uso de marcadores textuales. Bien. Entonces, frente a aquello, yo les había pedido que ustedes elaboren un taller, ¿verdad? Un taller que tienen ustedes ahí en un documento de la pregunta 1 hasta la pregunta 4. Y que en esta semana íbamos a hacer las otras preguntas. Asumo que se han olvidado de hacer ese taller, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápidamente para que todos participen, pero en casa tienen que estarlo ya pues realizando. Yo finalizo esta clase y voy a colocar una asignación donde usted va a subir ese taller. ¿Me confirman si todos tienen el taller descargado para que vayamos trabajando a medida que vamos explicando y así poder entregar y todos tener una excelente nota? Me confirman si todos tienen, me levantan su manito para saber si ya todos tienen ese taller, de tal manera de que vayamos trabajando sin ningún problema. Muy bien, tiene Palacios, López, solamente 2 personas tienen el taller. Bien, 4 personas, 6. ¿Y el resto? ¿Alguno de sus compañeros Yo lo estoy descargando. que ya tenga el taller, por favor, envíenle en el chat, envíen el taller que esté vacío para los alumnos que no lo tengan? Aunque ya saben que eso está en Edmodo, ¿verdad? ¿Alguien tiene el taller vacío que lo puede enviar por el chat? ¿Me confirma? Me habilita el micrófono y me dice yo lo puedo hacer. ¿Quién tiene ese taller vacío y lo puede enviar? ¿Nadie? Yo, profe, le envío. Ya, le agradezco mucho, Matías. Bien, generalmente en América Latina, si ustedes se darán cuenta, las personas, mucho se nos acusa de que no sabemos leer, de que tenemos una comprensión lectora muy básica, muy baja, ¿verdad? Llegamos a la universidad, nos ponen preguntas con textos y aún así nos equivocamos. La pregunta está, ¿por qué razón existe esto? Bueno, básicamente está en la falta de léxico. No comprendemos muchas palabras porque no leemos, no averiguamos, no investigamos. Entonces, el hecho de que un texto tenga palabras que desconozco y yo no haga nada por conocer, entonces hace que mi comprensión lectora siempre esté en decadencia. Entonces, en este momento les voy a explicar una técnica para que ustedes puedan hacer ese análisis de comprensión lectora y vamos a ver qué tal les va en este análisis y vamos a ver qué ustedes
pueden aprovechar en esta clase del día de hoy, que les va a servir en muchos análisis de comprensión lectora. Entonces, siempre en un texto yo tengo que saber que el autor, para poder realizar ese texto, lo divide en párrafos, ¿ya? Estos párrafos tienen una idea principal, una idea medular, algo clave de lo cual se desenvuelve todo el texto, ¿ya? Entonces voy a ir señalando párrafo por párrafo y vamos a ir sacando la idea principal de cada uno de los párrafos. Y quiero que me digan qué aparece en ese párrafo. Si aparece una propiedad, si aparece una idea, si aparece una opinión, si aparece una utilidad, si aparece una característica, si aparece una parte. ¿Ok? Entonces presten mucha atención, por favor, y tenemos la primera pregunta. Léanos, Tamay, ¿qué nos dice la primera pregunta del texto en este momento? Por favor, léanos la primera pregunta. Adelante. Lee el siguiente texto y reflexiona sobre si cumple con las propiedades de coherencia, cohesión y adecuación. Bien, coherencia. ¿A qué se refiere la coherencia? Se refiere básicamente a que el texto me hable del mismo tema, que no me cambie los temas. Voy a colocarles un cuadrito para que ustedes se recuerden qué llevaba la coherencia. Ahí tenemos en el punto 3. ¿Ya? Tenemos que dice que si hay repeticiones, si hay demasiada información, la calidad de las ideas, si son claras, si se comprenden, si aparecen de forma ordenada, ¿ya? Si hablan de la misma unidad temática. Es decir, que el tema que nosotros vamos a ver tiene que tener una misma unidad, un mismo tema. Con la cohesión, si utilizan correctamente los marcadores textuales. Y en la adecuación, si la persona que lo lee lo entiende, ya porque está adecuado a la edad de la persona que lo está leyendo. Entonces, voy a dividir este párrafo para que ustedes me digan si este texto tiene las tres propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. Aragundi, nos vas a leer el primer párrafo y quiero que me ayudes con la idea principal de este párrafo. Vamos a señalarlos de color. Vamos a ver ahí qué color le podemos colocar. Un color naranja. Adelante, te escuchamos. El diccionario panhispánico de dudas surgió como respuesta a las numerosas inquietudes sobre el empleo apropiado del castellano que durante años muchos hispanohablantes formularon a las distintas academias de la lengua española. Con su publicación, los usuarios no necesitamos examinar por separado los otros tres códigos de la academia: ortografía, gramática y diccionario, sino que consultando un solo texto, el diccionario panhispánico de dudas, podemos despejar rápidamente nuestras dudas ortográficas, gramaticales o léxicas. ¿Cuántos párrafos hay en este texto ahí, Aragundi? Hay dos exactamente por el punto. Hay dos por el punto, perfecto. El primer párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué nos informa? ¿Qué cosa yo he conocido de este texto que estoy leyendo? Que surgió el DPD, que es el... ¿De qué hablamos? ¿De qué cosa hablamos? Estamos hablando de una academia. No, en este párrafo nos habla de algo. ¿De qué nos habla? ¿Emplear bien el castellano? No. ¿Cuál es el tema, Aragundi? El diccionario panhispánico de dudas. Exacto. Entonces, el autor primero empieza hablando de qué va a hablar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué va a comunicar? ¿Cuál es el tema? El diccionario panhispánico de dudas. Y su empleo apropiado del castellano, nada más. Vamos con el segundo párrafo. Dice, con su publicación los usuarios no necesitamos examinar por separado los otros tres códigos de la academia: ortografía, gramática y diccionario, sino que consultando en un solo texto, el diccionario panhispánico de dudas, podemos despejar rápidamente nuestras dudas ortográficas, gramaticales o léxicas. ¿Qué me habla acá? Me estará hablando acerca de la idea, del concepto, de la característica, de la utilidad. ¿De qué nos habla? De la utilidad
Diccionario Panhispánico de Dudas. Entonces, tenemos dos párrafos. En el primero me habla del tema y en el segundo de la utilidad. ¿Te das cuenta que mi mente tiene que buscar una palabra que relacione al todo? El primero es el tema, el segundo es la utilidad de ese tema. ¿Para qué me sirve este diccionario? ¿Ya? Primera pregunta, ¿de qué se habla en este texto? Del diccionario panhispánico. Segunda pregunta, ¿para qué nos sirve el diccionario panhispánico? Nos sirve para despejar nuestras dudas ortográficas, gramaticales y léxicas. Vamos a ver el tercer párrafo de qué tratará. ¿Ya? Vamos a ver esta partecita de qué nos hablará. A ver, Joyce y Franco, te toca esta parte. ¿De qué nos hablará este párrafo? El texto se inicia con un conjunto de apartados preliminares que nos presentan los fundamentos lexicográficos: motivación, propósito, destinatarios, naturaleza normativa, decisiones tomadas, estructura, cuestiones tratadas, descripción de las entradas, advertencia para el uso. ¿Qué nos habla aquí, Joyce? ¿De un tema, un concepto, una estructura, una utilidad, una característica? Está dando los fundamentos del texto. Cuando me dice fundamento, ¿a qué te refieres? A unas características de él. Ya, el texto es grande, pequeño, útil, necesario. Esas son características. Pero esta parte me dice que en el texto va a haber un conjunto de apartados preliminares que nos presentan fundamentos lexicográficos, motivación, propósito, naturaleza, cuestiones tratadas, descripción de las entradas, advertencia para el uso. Ahí me está mencionando cómo está conformado ese texto, ese diccionario. ¿De qué nos habla aquí? Del tema, de la utilidad, de la característica, de sus partes. ¿De qué nos habla en el tercer párrafo? Si ya me dice que aquí hay apartados preliminares. Un apartado es una hoja donde me indican de qué se va a tratar, ¿verdad? ¿Qué hay en esa parte del diccionario? Entonces, ¿de qué se tratará este párrafo? ¿Quién le ayuda a Joyce? El párrafo de azul, ¿de qué tema nos recoge? ¿De qué habla? ¿Cuál es la idea medular? ¿Nadie? Partes del diccionario. Las partes que tiene el diccionario. Entonces, en el cuadro naranja, ¿de qué nos hablaba este texto? A ver. El diccionario. Pero, ¿qué es el diccionario en cuanto al contexto de la lectura? ¿Es una característica, una propiedad, un tema, una estructura? ¿Qué es? Pero díganlo sin miedo, no tengan miedo de equivocarse. Características. Era el tema. El Era diccionario. el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se habla? Del diccionario panhispánico. Si se dan cuenta que ustedes en una lectura tan sencilla y simple se ponen asustados, temerosos, como que alguien les va a decir algo o les vamos a cobrar impuestos por equivocarse. No, tienen que hablar. Entonces, en la primera parte habla del tema. En la segunda, ¿de qué nos hablaba? Dice ahí que podemos despejar rápidamente nuestras dudas ortográficas, gramaticales y léxicas. ¿De qué nos habla la segunda parte? De la utilidad del diccionario. ¿Para qué sirve, verdad? La tercera parte, ¿de qué nos habla? Dice que el texto se inicia con un conjunto de apartados preliminares. De las partes del diccionario. Ya, y en una de la estructura, muy bien, por fin escucho una palabra técnica. Entonces, tema, utilidad, estructura. Si se dan cuenta que el autor de este texto no escribió por escribir, está llevando un orden. Y en cada párrafo nos habla sobre eso. No es que me va a mezclar ahí las papas con las frutas. No. O es ensalada de frutas o es ensalada de verdura, pero no como ahora hacen que le echan de todo, ¿no? Entonces, eso es un párrafo que tiene una idea que se comprende porque está dividido por temáticas. Vamos a ver en la siguiente qué temas tiene, a ver si ya lo pueden determinar ustedes solamente con leerlo. A ver, Natalia, es tu turno. A ver, aquí tenemos el siguiente párrafo. ¿Qué parte de este texto nos abordará aquí?
Adelante. Al diccionario propiamente dicho se dedica el cuerpo central de la obra. 7000 voces. Aparecen dos tipos de entradas. Los artículos temáticos que abordan cuestiones generales, por ejemplo, concordancia o queísmo, y los lemas puntuales sobre los que podríamos tener dudas, por ejemplo, enseguida o perogullo. En el caso de los primeros, cada tema general es tratado con considerable extensión, bien organizado en subapartados y, cuando es necesario, auxiliado por didácticos, cuadros sintéticos. Además, los lemas puntuales traen una definición muy sencilla, solo para situar semánticamente al lector, seguida por directrices de uso sustentadas en ejemplos pertinentes. Bien, Natalia, ¿de qué nos habla aquí? Nos habla que hay un diccionario que dice 7000 voces, aparecen dos tipos de entradas, aparecen dudas, aparecen en los primeros casos temas generales, subapartados. Cuéntame, ¿de qué nos sigue hablando este párrafo? De la estructura que le dedica el diccionario. Entonces, utilizó otro párrafo para seguir ampliando o sintetizando la estructura. ¿Qué opinas tú? Sintetizando la estructura. Ya, entonces el siguiente párrafo también nos habla de la estructura. Vamos a ver el siguiente, a ver qué tipo de palabras podemos relacionar aquí. A ver, María José Morales, cuéntame, léeme esta parte y dime de qué nos hablará este párrafo. Adelante. Acompañan a las entradas anteriores con un conjunto de 5 útiles apéndices, modelos de conjugación verbal, lista de abreviaturas, lista de símbolos alfabetizados, lista de símbolos o signos de Perdón, profesor. Signos de alfabetizables y lista de países y capitales con su gentilicio. Dice que esta parte del diccionario dice que aparecen 5 útiles apéndices y en cada apéndice aparecen modelos de conjugación verbal, lista de abreviaturas, lista de símbolos, lista de países y gentilicios. Cuéntame, ¿de qué tema nos habla aquí? ¿Qué parte nos está explicando? ¿Una propiedad, una característica, su estructura, un concepto? ¿De qué nos habla aquí también? Características. Nuevamente dice ahí, acompañan a las entradas anteriores un conjunto de 5 útiles apéndices. ¿La apéndice qué será? ¿Una característica o una parte del diccionario? Parte del diccionario. Entonces también forma parte de la estructura. Vemos que hay 3 párrafos que nos hablan del mismo tema. ¿De qué tema nos hablan? De la estructura. Vamos con el último párrafo. Vamos a pedirle a Jennifer Olaye que nos lea el párrafo último de esta lectura. Adelante. En cuanto al glosario de términos lingüísticos, reúne las nociones fundamentales para describir una lengua. Se sigue en él una tradición gramatical que puede ser comprendida por un público culto general, tanto de no lingüísticas como de lingüísticas, incluso de lingüísticas de distintas corrientes y tendencias. Las definiciones son sencillas y breves, es decir, constituyen un buen punto de partida para profundizar más adelante en temas lingüísticos, cuando el concepto amerita un tratamiento más extenso. El lector puede encontrar remisiones a los artículos temáticos que aparecen en el cuerpo del diccionario. Aquí nos aparece glosario, definiciones sencillas y breves. ¿Qué tipo de párrafo, qué idea nos da acá? ¿Una característica, un concepto, una estructura? ¿Cuál nos da aquí? ¿Qué opinas, Jennifer? ¿El glosario qué cosa es? Dentro de un diccionario.
¿Me puedo repetir otra vez, profe? Sí, el glosario. La palabra glosario dentro de un diccionario, ¿qué será el glosario? ¿Es una característica, una parte del diccionario, un concepto? ¿Qué es? Una parte del diccionario, o bueno, un concepto. Una parte del diccionario. Entonces ahí es una estructura también. Y cuando nos dicen las definiciones son sencillas y breves. Este párrafo de aquí nos habla de estructura o de característica. Las definiciones son sencillas y breves. ¿Qué piensan ustedes, los demás compañeros? Aquí sigue hablando de las características. Entonces hay una secuencia. Vamos a recordar cuál era esa secuencia. Primero aparece el tema. Segundo, ¿para qué me sirve el diccionario? La utilidad. Tercero, las partes del diccionario, las partes del tema que estoy hablando. Y finalmente tenemos las características. Pregunta número 1. ¿Tiene coherencia? ¿Nos ha hablado del mismo tema durante todo el párrafo, durante todos los párrafos? ¿Sí o no? ¿Es coherente? ¿Tiene unidad temática? ¿Está organizado? ¿Se comprende? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Por qué razón? Y aquí viene la explicación técnica. ¿Por qué sí tiene coherencia? Se supone que este cuadro ya tenían que haberlo hecho. Entonces, ahorita hemos hecho el análisis. ¿Por qué este tiene coherencia? Para que tenga un texto coherencia, ¿qué tiene que tener? Nuevamente me voy al cuadro de acá. Siempre utilicen las palabras de los conceptos que se les proponen en las diapositivas. Matías, léame para que un párrafo tenga coherencia, ¿qué debe tener? Organización y selección lógica en función de unidad temática. Ya. ¿Tiene que haber una cantidad de información repetida o tiene que ser una información que no se repita? Aquí dice ideas claras y comprensibles. Ya, entonces vamos aquí. Dice organización y selección lógica. Si yo quiero sustentar por qué este texto tiene coherencia, ¿qué puedo colocar ahí? ¿Quién me arma el concepto? La explicación. A ver, arriésguense y yo les ayudo a armar su concepto ahí, su explicación. Este texto es coherente, ¿por qué? Porque tiene, ¿qué tiene? Una buena organización. Tiene una organización. ¿Qué tipo de organización? Lógica. Una organización lógica, compuesta por 2 puntos. El primero era el tema. ¿El segundo qué era? Su utilidad. Su utilidad. Tercero, su estructura. Y finalmente, sus características. ¿Por qué más es coherente? Aparte de la organización. ¿Nos habló de muchos temas? ¿O se enfrascó y se enfocó y se visualizó en uno solo? Se enfrascó nomás en el diccionario. Entonces, de principio a fin, mantuvo la unidad temática. ¿Qué significa unidad temática? Que habló del mismo tema, sino que no lo digo, habló de un solo tema, lo digo de una manera más técnica. Entonces, debo utilizar las palabras que están en los documentos para poder contestar. No es una contestación cualquiera, porque cualquiera puede contestar algo tan sencillo como está organizado y habla del mismo tema, pero nosotros no podemos contestar así, ¿verdad? Tenemos que buscar una manera más técnica, ¿ya? Entonces, si no lo tienen así, cámbienlo por favor. Vamos con el número 2. Adecuación. ¿Está adecuado para las personas que lo leen, lo entienden rápidamente? ¿Está adecuado, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué tiene adecuación? ¿Quiénes deben de entender cuando tiene adecuación? ¿Los emisores o los receptores? Los receptores. Los receptores. Los receptores comprenden rápidamente el texto. Cohesión. ¿Con qué se relacionaba la cohesión? ¿Se recuerdan? Con los
conectores. Con los conectores. Voy a pedirle a Andrea Ricardo, Lecori Palacios, Daniela Batalla, Sheila Vera, Tamay, que me digan cuáles son los conectores que aparecen en el último párrafo, en el párrafo de color verde. ¿Cuáles son esos conectores? Léanlo ahí y me dicen, profesor, este es un conector. Es decir, Ya, ese es decir, ¿qué tipo de conector es? ¿Es un conector análogo, comparativo, de adición, explicación, ejemplificación? ¿Qué tipo de conector es? explicación. Explicación. ¿Cómo yo utilizo otros conectores para explicar? Aparte de es decir. ¿Qué Por otro? lo tanto, Por lo tanto, es una consecuencia. Ese es un conector de causa y efecto. Entonces, ¿cómo yo explico? Por ejemplo, los animales cuadrúpedos, es decir, los que tienen 4 patas. ¿Cómo utilizo es decir con otro conector para explicar? lo que significa. Lo que significa está como que es una frase, ya no sería un conector. Les recomiendo googlear conectores explicativos y me dicen cuáles les aparecen, ¿ya? Esto tienen que ustedes Es saber. más, Es más bien, ustedes tienen que saberse de memoria porque esto es el alma para construir textos, los conectores. Entonces ustedes tienen que saber cuándo utilizan un conector explicativo, un conector aditivo. ¿Cuál otro conector explicativo encontraron? En otras palabras. En otras En palabras, breve, mejor dicho. mejor dicho. En síntesis. en breve. No, en síntesis no es explicación. En síntesis es en resumen. Yo les dije que me busquen Profe, conectores. pero es que me sale ahí. No, ese no es, ese es de resumen. Bueno, creo que aquí está, es decir, es más, en otras palabras y mejor dicho. Todos tienen el mismo sentido, pero con diferentes palabras, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es decir, es más, en otras palabras, mejor dicho. ¿Cuál de esos se escucha más técnico? A ver, ¿cuál de esos se escucha más técnico? Yo digo que en otras palabras. Ya, perfecto. También se podría decir en otros términos, ¿verdad? Bien, vamos a ver la siguiente. Ya nos ayudó la compañera con el conector. ¿Cuál es el otro conector que aparece ahí? Aparte de es decir, a ver a las estudiantes que les puse el reto de buscar conectores. Ya la compañera nos ayudó con es decir, que era un conector explicativo. ¿Cuál es el otro conector? ¿Aparecen más conectores o ya no aparecen más conectores? Ahí hay un conector de adición, de unión. Bueno, vamos a irnos al siguiente párrafo. En esta oportunidad eh, le voy a dar la oportunidad a los siguientes estudiantes. Me van a analizar el párrafo 1 y el párrafo 2. Lo va a analizar Adrián Hidalgo, Lisbeth Ávila, César Salas, Santana José y Vinuesa Brayton. ¿Cuáles son los párrafos en estos dos? ¿Cuáles son los conectores que aparecen? Primero lean, analicen y díganme, aquí está este conector. ¿Cuáles son esos conectores? Sino que Sino que, ¿en qué párrafo está? ¿En el primero o en el segundo? en el segundo. Ese sino que, ¿a qué se refiere? Dice ortografía, gramática y diccionario, sino que consultando un solo texto, podemos despejar rápidamente nuestras dudas. Sino que, ¿a qué se referirá ese sino que? ¿Por qué otra palabra puedo reemplazar ese sino que?
A ver quién le ayuda a la compañera. Si no, ¿qué? ¿Qué tipo de conectores y con cuál otra palabra lo podría reemplazar? Los otros tres códigos. También. ¿Perdón? Embargo. También. Por otra parte, Vamos a ver cómo se escucha. Dice, con su publicación los usuarios no necesitamos examinar por separado los otros tres códigos de la academia, ortografía, gramática y diccionario. También consultando, no, también no se escucha bien. Sin embargo, consultando un solo texto, tampoco. ¿Cuál es el otro conector que me dijeron aparte de también y sin embargo? en cambio, Eso, muy bien. En cambio, consultando un solo texto, ya ese está bien. Otra que tenga que ver que esté relacionado con en cambio y si no, ¿qué? ¿Cómo pueden buscar? Googleen qué tipo de conectores si no qué. ¿Qué tipo de conectores si no qué? A ver, búsquenlo, les voy a dar un minuto. Siempre que. Siempre que, muy bien. ¿Qué otro conector encontraron? Puesto que. Puesto que, siempre que. ¿Qué tipo de conector era ese? Sino Con que, tal que. ya, ¿qué tipo de conector le salió ahí? ¿Cómo se llama? Adversativo. Adversativo, perfecto. Entonces vamos a... ¿Cuántos conectores tenía el párrafo 2? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos conectores tenía? Cuéntenme, ¿cuántos conectores? Bueno, aquí el estudiante encontró uno. ¿Habrá otro o solamente es ese? Bien. Vamos con otro grupo de estudiantes. Solamente participaron 2. Es lamentable que no estén participando todos. Vamos a ver ahora acá. Adriana Peña, Alan Pinta, Sebastián Molina, Santana ya participó. Alan Pinta, Sebastián Molina y Adriana Peña. Me van a leer el párrafo de azul y me van a decir si hay un conector ahí. ¿Hay o no hay? Es rapidito esa respuesta. Bien, cuéntenme. ¿Hay un conector o no? Se demoran mucho para responder. Solamente tienen que leer 4 líneas. Sí, hay. ¿Cuál es? Para. Busquen en internet qué es para. Si es un conector o si es una preposición. Busquen por favor para qué tipo de función cumple en una oración la palabra para. Voy a finalizar la reunión y al regreso me cuentan qué tipo de, si es un conector o no la palabra para.